Bueno, sobre las presentaciones, todos me conocéis, he colaborado, trabajado con la mayoría de vosotros, pero bueno, tenéis un poco mi perfil en cuanto a experiencia y años en cada una de las áreas en las que he estado trabajando, y a continuación, ya sin más, por aprovechar al máximo el tiempo, nos vamos a centrar en portfolio. ¿Quién de vosotros ha trabajado o por lo menos explorado el plugin en una instancia de test o quién lo ha descargado? Vale, 5 o 6 aproximadamente en total, ¿vale? En la sala, muy poquitos. Es un plugin relativamente nuevo y por su naturaleza pues no es la típica cosa que incluyes para extender un poquito lo que hace Jira o para aportar alguna vista adicional, sino que es, como digo, un paradigma completamente nuevo a la hora de trabajar con Jira. Jira Portfolio está centrado en estas tres áreas, básicamente. Bueno, estas son las características principales. Por un lado, es flexible, proporciona capacidades de planificación flexibles y dinámicas. Proporciona algoritmos de planificación automática, esto es lo más importante. Uno de los puntos fuertes de Portfolio es que nos va a ayudar a crear un roadmap de productos o proyectos o servicios, si me apuráis, con una planificación automática basada en una serie de variables controlables por vosotros, que ahora veremos. Y bueno, pues lógicamente como cualquier plugin, o sea, como cualquier plugin orientado o producto orientado a lo que sería la gestión de un programa de proyectos, pues lógicamente desde una sola vista poder controlar múltiples proyectos de manera simultánea. Ese es el objetivo final al final. Con Portfolio lo que queremos es llevar la gestión de los programas de proyectos, donde un programa puede estar compuesto por uno o generalmente más de un proyecto, ¿vale? Bueno, las características ahora sí serían el control del roadmap, del producto, del proyecto, del servicio que estamos prestando, la planificación automática a través de algoritmos similares a las otras herramientas que ya conocéis, pues como pueden ser Project. Este es el algoritmo interno que va a servir para calcular el cuándo vamos a tener una release liberada previsiblemente en función del equipo, de la disponibilidad de la gente, de sus habilidades técnicas, etc. Vamos a estar actualizados respecto al cambio, vamos a poder detectar y evitar en la medida de lo posible cuellos de botella durante la propia planificación y ejecución del programa de proyectos, del portfolio de proyectos. Bien, lo primero que vamos a ver es las entidades que aportan, más allá de las que ya conocemos de Jira, que serían estas, ¿vale? Bueno, sobre todo esta es terminología Jira Agile, pero no deja de ser al final un ticket, una issue y una sub-issue. Hasta aquí todo el mundo que sea usuario de Jira, pues está familiarizado, ¿vale? Esta parte de aquí. Y todo el resto de cosas son entidades nuevas que nos proporciona Jira Portfolio. Vamos a poder tener planes, como si fueran nuestros folios. Si alguien conoce Tempofolio, ese plugin, bueno, pues el concepto de folio que incorpora Tempo es muy similar al concepto de plan que incorpora Jira Portfolio. Vamos a tener un plan o varios planes compuestos por uno o varios proyectos, cada uno de ellos, donde vamos a poder crear o detectar iniciativas que pueden ser pues, cualquier acción o acción que la empresa promueve internamente pues, para desarrollar un nuevo producto, para mejorar el rendimiento de un producto existente, para migrar la funcionalidad de una tecnología a otra, etcétera, etcétera. Cualquier iniciativa tecnológica o no que la empresa quiera llevar a cabo. Por otro lado están temas, otro tipo de entidad que incorpora Jira Portfolio, y los temas, a pesar de que es una entidad débil, y la he detectado así con un color un poco más claro, funciona como una etiqueta, como el etiquetado, como las categorías en Jira, por ejemplo, o como las labels, de una manera muy similar. Los temas están pensados para proporcionar un control sobre el centro de coste o centro de inversión, ¿vale? De manera que yo pueda crear temas del tipo, pues, migrar aplicaciones a un programa móvil, ¿vale? Entonces sería un gran centro de coste o de inversión anual o bianual o lo que sea, donde yo quiero pues, controlar toda la inversión que la empresa hace en ese sentido. Por lo tanto, como veis, y repito, planes o portfolios de proyectos compuestos por temas e iniciativas que se agregan a esas grandes áreas de inversión de la empresa. Y luego cada iniciativa va a estar compuesta por épicas e historias que, como digo, ya son entidades que conocéis. Issues, sub-issues. Y luego, por otro lado, tiene un par de parejas más que también incorpora como nuevas, que serían las releases y las streams. Las releases es un concepto muy similar al que conocemos en los proyectos, la versión del release del proyecto, que ya incorpora Jira de manera normal, solo que esto le he elevado a nivel de plan. Releases sobre los planes que vayamos configurando. Y los streams serían equivalentes a algo así como si dijéramos a líneas de producto, ¿vale? Pueden ser productos individuales o líneas de producto que tenga la organización en marcha, ¿vale? Y las releases básicamente, pues lógicamente están enlazadas con esas líneas de producto o productos que estamos llevando a cabo. Por último, vamos a hablar de las personas, que serían la parte de skills. Aquí vamos a poder identificar una serie de habilidades que nuestro equipo tiene o tiene que tener para poder luego repartir cada una de las personas qué habilidades tienen o tiene. Esto va a ser parecido a la típica matriz de recursos donde vamos diciendo por cada uno de los roles qué skills tienen para poder ver si para determinado programa de proyecto el equipo o equipos que van a llevarlo a cabo tienen las habilidades transversales necesarias para poder hacer todo.
Supongamos que para determinados proyectos o productos necesitamos habilidades de diseño web, de diseño de frontend, de diseño de habilidades de backend, o de base de datos, o de cualquier cosa. Pues eso podemos identificarlo, esas habilidades en nuestro equipo, y luego esto va a servir, como todo lo demás, al algoritmo de planificación para poder detectar o alinear temporalmente qué miembros del equipo y qué equipos van a poder desarrollar cada una de las iniciativas en función de eso, de sus habilidades y tiempos disponibles. Por último están las stages o etapas. Cuando hablemos de metodologías, enfoques tradicionales, hablaremos de fases dentro del desarrollo en cascada, y cuando hablemos de entornos Scrum o Kanban, más en el mundo Agile, pues hablaremos de etapas que una historia o una épica tienen que por las que una historia o épica tiene que pasar para considerarse completada. Esto puede ser una especie de definition of done de una historia de usuario, donde digamos, bueno, pues todas las etapas de definición de una historia, implementación, pruebas, etcétera, pues tienen que estar completadas para que esa historia de manera individual se pueda considerar como terminada. ¿Más o menos entendido el mapa? ¿Vale? Como veis, esto si quisiéramos mapearlo con tiras es un poco curioso. Si quisiéramos mapearlo con tiras, como veis, es muy intuitivo. Issue con épica. Y issue con historia. ¿Vale? Son historias de usuario, épicas. Los subtickets estarían aquí debajo. Y proyectos que se agregan a planes. Básicamente sería la interrelación que existe en estos dos mundos. ¿Por qué digo dos mundos? Pues porque Jira Portfolio tiene su mundo aparte, y por eso digo que es un plugin, entre comillas, difícil de contar. Jira Portfolio nos propone un escenario de simulación, o si queréis, de especulación, donde poder hacer ensayos y escenarios de tipo ¿qué pasaría si? O what if, ¿no? Donde yo puedo hacer simulaciones y jugar con la planificación de distintos aspectos de mi plan de proyectos, y luego, a posteriori, aterrizar mediante un módulo de sincronización complejo además, o sea, configurable en cuanto a sus opciones, cómo aterrizar eso al mundo real, a las entidades Jira que ya conocemos. Por lo tanto, podremos estar trabajando en una especie de nube, ¿vale? o de entorno de pruebas, de simulación o de especulación, y una vez tenemos un plan que nos gusta, podremos trasladar eso al mundo real con entidades Jira que ya conocemos. Por lo tanto, podéis intuir, y lo veremos luego, que existe un mapeo entre estas entidades que vamos a manejar en Jira Portfolio y las entidades reales de Jira que ya conocemos. ¿Vale? Estas presentaciones las colgaremos de todas maneras, si alguien quiere luego bajarla, porque yo que ahí habéis sacado foto de esta, si alguien quiere luego verlo en detalle, me lo pido. Vamos a empezar entonces a describir cada una de estas, ¿vale? Por lo menos las más importantes. Como digo, como no se trata ni de un curso, ni siquiera de una demo en profundidad, simplemente el tiempo disponible que me dejo para contaros un poco cuál es el mapa que nos presenta esta herramienta, pues vamos a ello. Por un lado, planes. Los planes pueden crearse desde cero y configurarlo 100% a mano. Todos los parámetros y variables que van a influir en la planificación. No obstante, el plugin ya incorpora una especie de plantillas preconfiguradas en función del ámbito en el que estés trabajando. Si estás basándote en la gestión de equipos Scrum y ellos están implementando esa serie de iniciativas y productos, utilizan nuestra plantilla que ya viene pues, configurada una serie de habilidades, etapas, digo etapas sino fases. Fases hablaremos aquí. Etapas, dentro de lo que sería ese definition of done, ese checklist de cumplimentación de una historia y una épica. Bueno, podemos trabajar en un entorno basado en flujo continuo gestionado mediante Kanban, metodologías mixtas, equipos tradicionales. Este vale para crear un ejemplo, esto es para cuando si alguien va a hacer una trial, si alguien va a probar el producto en su entorno, este te rellena un proyecto de datos ejemplo para que puedas empezar desde cero. Requiere ya algunas iniciativas, algunas épicas, algunas historias. Por lo tanto, estas son las settings que tenemos para cada plan. Entraré un poquito más en detalle luego sobre estas settings, casi al final de la presentación. Vamos a seguir hablando de planes. Si hubiéramos elegido la opción Scrum, ¿por qué se caracteriza? Bueno, pues dentro de Jira Portfolio se caracteriza porque nos va a crear un par de etapas para las épicas e historias que son diseño e implementación. Y me va a permitir configurar si quiero un porcentaje de carga a cada una de estas etapas dentro de lo que sería cada épica o historia. ¿Vale? Esa es una de las cosas que viene preconfigurada en esta plantilla de Scrum. Si hubiéramos elegido el tipo Kanban, o la plantilla Kanban, todo esto que veis se puede hacer. Podríamos haber empezado de cero y configurando la mano. Como digo, esto lo único que hace es proporcionarme el automatismo de archivo. Si hubiéramos elegido Kanban, como digo, las etapas hubieran sido diseño, implementación y test. Como veis, siempre puedes crear o modificar las que te propone por defecto, pero estas son. Igual, repartir la carga de trabajo porcentual de cada una de estas etapas para cada una de las historias épicas. Y por último, la tercera plantilla que viene propuesta por defecto sería la parte tradicional,
donde para cada uno de los elementos del backlog vamos a poder identificar porcentualmente el tiempo dedicado a elicitar y documentar y especificar requisitos, en elaborar un análisis, un diseño, la implementación y las pruebas a todos los niveles, ¿vale? Y un porcentaje de dedicación configurable. Bueno, esto en cuanto a planes. Otra entidad, temas. Estos centros de coste o centros de inversión donde vamos a clasificar o etiquetar o categorizar nuestras iniciativas. Pues vale para esto, por ejemplo. Aquí tenemos una serie de temas, nuevas características de nuestros productos, mejor aumento del rendimiento, temas de movilidad, temas de usabilidad. Entonces aquí vemos porcentualmente nuestro objetivo de dedicación presupuestaria. Cuando hablo de presupuesto estoy hablando en horas, ¿eh? Ir a portfolio no habla en ningún momento de concepto económico. Hay que trasladarlo si queréis a vuestro entorno. Vosotros tenéis que hablar siempre en horas o en días. Es decir, esta es la carga de trabajo dedicada porcentualmente a cada uno de esos temas, centros de coste y inversión. Por tanto, tenemos un objetivo de dedicar un 20% a temas de usabilidad de nuestros productos en este año, por ejemplo. Esto es lo que tengo estimado en función de lo que hay en cada momento en el backlog, y esto es lo que tengo realmente en cada momento, en tiempo real. Este sería lo que en un gráfico, por ejemplo, permitiría comparar mi objetivo, la estimación que tengo y lo que realmente llevo ejecutado hasta ahora mismo, ¿vale? Esto en cuanto a temas y para qué son, pues son para esto. Luego, lógicamente, cada iniciativa podré etiquetarla dentro de unos grandes temas que son estos. Vale, vamos a hablar acerca de equipos, miembros y habilidades. Jira Portfolio va a permitirme definir, igual que lo hace Tempo, digo porque también sé que hay muchos de vosotros que uséis Tempo, va a permitirme configurar equipos por un lado y sus miembros por otro. Luego además tiene su parte de calendario, donde podemos para cada miembro, para cada equipo, dar una dedicación semanal en este caso, e insertar excepciones, vacaciones, bajas y no disponibilidades, trasladar esto a nuestro mundo, que tenga un equipo que tenga subcontratas, poner aquí la subcontrata, fecha de inicio del contrato y fecha de fin del contrato, y ahí sabéis la disponibilidad del equipo, ¿vale? Intentar siempre hacer esa traslación mental. Una de las características de Jira Portfolio va a ser la sugerencia automática de miembros en función de su disponibilidad y habilidad. Si yo estoy diciendo aquí que para esta historia de usuario, que en otras pantallas se configura que tiene una serie de habilidades necesarias y tiene que tener unas fechas restrictivas de implementación X, pues aquí Jira Portfolio va a sugerirme, cuando voy asignando miembros, cuáles son aquellos que por disponibilidad y capacidad y habilidades están disponibles para colaborar en esa tarea. ¿Vale? Es otra de las características del portfolio que se puede utilizar. La sugerencia y asignación sugerida o automática de roles o de miembros de los equipos en función de esos criterios. Otra de las características interesantes de Jira Portfolio es la detección de sobrecargas, por ejemplo, o de falta de habilidades. En este caso es la segunda. Aquí estamos viendo que esta tarea en concreto, esto es una iniciativa épica e historia, esta historia tiene un rol definido como necesario para su implementación dentro de las stages de la historia, cuyo equipo asignado, que son los Beatles en este caso, pues no tiene cubierta en su matriz de conocimientos o de habilidades. De manera que me dice que el equipo de los Beatles no tiene un diseñador técnico necesario para implementar esta historia, que por definición necesita de un diseñador técnico, ¿vale? Entonces eso lo puedes detectar básicamente en la parte del backlog, gráficamente de una manera muy llamativa. Esta es la otra parte que os comentaba antes, donde yo para cada equipo y cada componente o miembro del equipo puedo detectar, identificar cuáles son las habilidades en una matriz que tienen y no tienen. De manera que, bueno, como veis, pues aquí tengo que John no sabe hacer diseño, sabe hacer diseño de interfaz gráfica a nivel de usabilidad, no sabe hacer diseño técnico, sí sabe hacer implementación en todas las capas, ¿vale? Mientras que aquí veis que otros solo hacen desarrollo móvil, otros no hacen testing, etc. Y se va haciendo ese mapeo de habilidades para que luego el equipo en su conjunto sea capaz de implementar el resto de tareas. Si a algún equipo le falta algún miembro, pues Jira Portfolio nos va a incluir el miembro del equipo necesario para cubrir esa funcionalidad. Todo esto de manera automática. Vale, releases y streams. Pues nada, las releases va a ser la manera en la que podamos versionar en el tiempo cada una de las iniciativas que vamos a ir detectando. Iniciativas, acordaros que es la nueva entidad. Iniciativas, vamos a poder, dentro de versiones vamos a poder decir un nombre para la versión, un nombre corto, una fecha de inicio y una fecha de final y un mecanismo de planificación. Fijaros que tanto la fecha de inicio, que es esta, puede ser fija o relativa a una fecha anterior, es decir, empieza una semana después de, esto que se use el project tiene que sonar mucho, ¿vale?
En cuanto a finales a fechas de fin, parecido, tenemos que podemos para una versión fijar una fecha de fin o permitir al portfolio que la establezca de manera dinámica, que planifique fecha de fin, lo mismo que se hace en Project. Y luego, por otro lado, tenemos la posibilidad de establecer dependencias entre versiones o releases. De manera que yo puedo decir que esta es otra cosa. Esta pantalla lo que viene a decir en concreto es cómo establezco un link entre una versión, una release de Jira Portfolio con las versiones reales de los proyectos de Jira. Ese es el mapeo, donde podemos, para que luego el sincronizador se acabara de aterrizar esos conceptos de Jira Portfolio al mundo real en las versiones de los proyectos. Bueno, pues una release de una iniciativa o de una épica estará mapeada con una o varias releases de proyectos Jira reales. Se mapean aquí. Este sería una vista de las streams. Hemos hablado de releases, vamos a la segunda parte que son las streams. Los streams yo dije antes cuando lo definí que eran una especie de líneas de producto o productos como tal. Bueno, pues aquí tenemos por ejemplo el producto A, el producto B y las releases que componen cada uno de esos streams. Lo mismo, se pueden planificar de manera dinámica o fija las fechas de entrega y tendremos nuestro timeline orientado. Aquí tenemos el rojo, que es el rojo, el azul, que es el azul, para cada uno de los streams o líneas de producto, pues cuáles son las releases y las fechas planificadas automáticamente o manualmente en función de lo que tengamos establecido dentro de una línea de tiempo. Como veis, es un gráfico que no es un Gantt, pero tiene esa pinta, ¿no? La de por lo menos temporalizar gráficamente las releases y las fechas de inicio y fin. Y ahora sí, dependencias. Jira Portfolio ha tenido en cuenta la gestión de dependencias para poder establecer que determinado elemento del backlog, historia, épica o iniciativa, me da igual, pueda tener dependencias de que algo tiene que estar antes o esto tiene que estar antes que algo. Lógicamente, si yo estoy dentro de un portfolio de proyectos, un proyecto core es necesario para que podamos hacer algún proyecto asociado, subsidiario a él, pues lógicamente necesitaré establecer que hasta que no esté este proyecto esto no puede empezar, hasta que no esté esta historia esta no la puedo empezar, o hasta que no esté esta épica no la puedo empezar. Bueno, pues esas restricciones las puedo definir también mediante Jira Portfolio. Todo esto ir pensando en vuestro entorno, A veces no siempre la release hay que mapearla con release, ¿vale? Puede ser que esa entidad vosotros la manejéis a otro nivel, pues eso ocurre. Bueno, y ya nos vamos a lo que sería la parte más importante de Jira Portfolio, o de las entidades que aporta, pues la más importante, que es la iniciativa. Las iniciativas se gestionan en un backlog, como todo el resto de entidades, épicas o iniciativas, como veis ahí. Se pueden crear épicas, se pueden crear iniciativas, como quieras se pueden importar. Ese importador es el que nos hace una especie de... Os he dicho que había dos mundos, ¿verdad? El mundo de Jira Portfolio por un lado, que me permitía jugar en un sandbox con esos planes, y el mundo Jira Real, que todos conocéis, y había una especie de mundo de sincronización. Bueno, pues igual que yo os dije, cuando definíamos la parte más abstracta, podíamos decir ahora, genérame en el mundo real las historias y las épicas aterrizadas en los proyectos. También podemos hacer lo inverso, con importar, que sería, tengo proyectos ya existentes, tráeme todo lo que hay, y vamos a construir iniciativas o agruparlo en iniciativas o en grandes épicas de manera inversa. Bueno, pues ahí estás viendo un conjunto de iniciativas donde están asociadas unas releases, donde se ha asignado unos equipos de manera automática o manual y donde existen unas estimaciones de tiempo en función de todas las stages que están compuestas en sus historias. Y aquí veríamos una de las vistas que sería, pues eso, la vista temporalizada de manera gráfica en la que vamos viendo cada iniciativa cuando empieza y cuando acaba. Y cuando vamos a tener la release de cada uno de las iniciativas. Para ver la release, vaya fecha. Acerca de las estimaciones, podemos hacerla también en un plugin es suficientemente flexible como para permitirnos estimar lo más cerca posible de como grabamos en nuestro mundo real. Las épicas se puede estimar a nivel de épica, en cuyo caso podremos estimar una épica directamente, diciendo que eso tiene 20 unidades, horas, jornadas, lo que hayamos establecido. A nivel de épica, podremos hacerlo stage a stage, donde aquí para cada una de las fases que componen la épica podamos porcentualmente, como hemos visto antes, decir cuál es el reparto, o podemos hacerlo por skills a nivel ya más granular, para decir que una épica en concreto, para su etapa de implementación, dentro de las skills podamos dar un porcentaje en concreto, cuánto lleva de desarrollo de test unitario, cuánto lleva de programación y cuánto lleva de diseño visual, de interfaz de usuario. A partir de esos tres niveles, a nivel épica. A nivel historia, si nos bajamos un poquito más abajo dentro de la jerarquía, pues a nivel de historia, igual podemos estimar cada historia de manera conjunta
o descolapsar esta parte, en cuyo caso se nos abrirán por aquí todas las stages que componen esa estimación de la historia y podamos estimar también de manera más regular, pues como habéis visto antes. Mediante stages y speeds, ¿veis? La estimación aquí está metida directamente, la historia 1 es un 20 a piñón, la historia 2 es un 20 porque suma 5 y 15, y la historia 3 es un 10 porque suma 3, y esto es un 7 porque suma 2 y 5 en la parte de implementación a nivel de speeds. Como veis, es un plugin que no se cuenta fácil, hay que probarlo para conseguir mapear bien los conceptos. Tiene mucha, bueno, no voy a decir complicación, pero sí que mucha flexibilidad para configurarlo de manera interna. Habrá quien no use nunca esto, no pasa nada. Es una parte que viene en el plugin y si no quieres, tú puedes estimar aquí si es lo que necesitas. Las versiones actuales permiten incluso estimación, las iniciales no lo permitían, pero ahora ya sí, permiten una estimación basada en puntos de historia, donde, bueno, pues basándonos en la velocidad establecida a mano o basada en previous sprints, esto está metido a mano, pero si damos este botón y tenemos suficiente know-how previo en sprints anteriores, Jira va a ser capaz de hacer este forecast de nuestra velocidad basándose en sprints anteriores, de manera que a lo mejor este 80 se convierte en un 90 o en un 70, depende de nuestra velocidad real. Y podamos, como digo, estimar basándonos en vez de en horas o en jornadas, pues en puntos de historia, si estamos haciendo uso de un plan del framework Scrum que proponía al principio. Bien, el timeline y la planificación. Es un grafiquito que ya habéis visto por ahí en algunas slides anteriores y aquí ya lo explico un poquito más allá, más en detalle. Aquí estamos, pero son ejemplos básicamente. Aquí lo que estamos viendo es una release y otra release y una holgura. Esta es la fecha fijada como límite, el due de la release, y aquí tenemos que estamos entregando un poquito antes de ese due date de la release. En este otro caso es a la inversa. Aquí lo que tenemos es una deadline aquí y estamos yéndonos aquí en la entrega con un retraso y nos lo marca en rojo, ¿vale? Esto es una de las múltiples vistas que nos da el calendario de la parte inferior del plan. Podemos configurar 20.000 factores, agrupa menos colores por equipo, por persona, por release, por stage, por producto, por lo que quieras. Hay mil maneras de ver el gráfico, pero básicamente tienen esta intención, mostrarte visualmente cómo avanza tu producto desde el punto de vista de las releases y su composición interna, para poder detectar estas desviaciones desde el principio, a la hora de planificar. Esta sería una vista distinta, por releases. Aquí estaríamos viendo porcentaje de release, porcentaje de la disponibilidad de los recursos asociados en los equipos, detéctame cuellos de botella y capacidades disponibles, que son los porcentajes que veis ahí, o sprint a sprint. Esto encajaría, por ejemplo, para Kanban, y esto encajaría para los frameworks Scrum, donde vamos viendo para cada sprint el nivel del porcentaje de ocupación y liberación, número de días, equipos asignados, cuellos de botella a nivel de roles, qué rol tenemos saturado o qué rol nos está haciendo que nos desviemos detectando automáticamente. Y si solo tenemos a un diseñador web, nos falta ese skill en todos nuestros equipos y ese diseñador web está en todos los proyectos e iniciativas porque solo tenemos a uno, lógicamente el cuello de botella generalmente será ese, ¿vale? Y lo vamos a detectar aquí. Y luego, pues en cuanto a éticas, en la parte global, ahí estamos viendo todas las éticas temporalizadas como siempre con las releases de cada épica. Aquí estaríamos viendo activado la parte del tiempo gastado, el time spent, del time tracking, donde vamos viendo cada épica cuánto porcentaje de avance lleva visualmente. En la misma pista que arriba, solo que viendo resaltado la parte de avance en tiempo imputado. Y como tercera vista adicional a nivel de ejemplo, pues a nivel de equipos. Aquí hemos dicho que nos agrupe por equipos, lo podríamos haber hecho incluso a nivel de miembro, persona individual. Aquí está hecho a nivel de equipo y aquí vemos un equipo, aquí vemos otro equipo y las épicas que tienen cada uno de ellos como responsabilidad para implementar. Y lo mismo, su planificación temporal. Todo esto hecho con un algoritmo de planificación automático que tiene en cuenta las variables de entrada que demos nosotros, lógicamente. Ahí vemos lo mismo ya a nivel de historia. Pensaba que esta no estaba, pero está. Pues ahí vamos a verlo. A nivel de historia, como veis ya hay muchísimo más elementos en el backlog. Ahí tenemos todas las historias. Los colores representan los stages. Las historias serían escritas, implementadas, escrita, implementada, escrita, implementada. El verde sería escribir y el azul implementar. Dentro de las stages que hayamos definido. Y bueno, pues ahí está agrupado de ninguna manera. Ahí está en plano. Aquí estarían agrupadas por equipo. El equipo de los Vengadores y el equipo de los Beatles. Y aquí estaría por equipo también, pero habiendo resaltado en modo Kanban.
Vale, aquí dije dos colores. Esto era lo que la plantilla de Scrum decía, escribir la historia e implementarlo, y aquí tenía tres stages. Eran definirla, construirla y probarla. Azul, verde y naranja. Para que veáis distintas combinatorias que se pueden dar en función de la plantilla de plan que hayamos utilizado. Todos tienen el mismo objetivo, mostrar gráficamente cuál es el avance de nuestro portfolio de proyectos y su composición interna, iniciativas, épicas, historias. Ahora viene cómo mapeamos esos dos mundos, la simulación en modo sandbox y el mundo real Jira que todos conocéis. Esto es un cacao, no voy a explicarlo, lógicamente solo para que veáis la complejidad, la flexibilidad y por otro lado la complejidad que aporta. Esto es bueno y malo bajo mi punto de vista. Existen un montón de posibilidades y no es que haya 5. Estos son 5 que Atlassian en la documentación ha identificado. Ha dicho puedes hacerlo así, o puedes hacerlo así, o puedes hacerlo así. Seguramente haya un sexto si te pones a cruzar combinaciones de una modalidad y otra. Son ejemplos para que veáis lo flexible que es. Podéis utilizar mecanismos de sincronización a múltiples niveles, 1 a 1, 1 a n, épicas con historias, historias con épicas, como queráis. Como veis ahí vienen unos cuantos ejemplos de cómo podéis mover una historia en múltiples proyectos, Jira si queréis, cómo podéis hacer que una épica se desglose solo en un proyecto, en el caso este de aquí, en el que solo hay un proyecto, como veis hay dos, y se reparten historias dos a uno y dos a otro, y la flexibilidad es absoluta, por lo bueno y malo que tiene que sea tan flexible, insisto. Bien, esta parte lo que nos está mostrando sería ya el aterrizaje como tal, técnicamente. Aquí tenemos un conjunto de iniciativas y esta ventana es la que me ayuda a o crear y linkar las issues en el entorno real de Jira en los proyectos que estén sincronizados o cómo linkar con issues que ya existan. Ahí cada uno igual detectará cuál es la mejor manera de usar el plugin que dentro de su entorno dirá, no, los proyectos ya son alimentados por la gente de mis equipos. Y yo lo que quiero es extraer esa información y verla agrupada y agregada por iniciativas, épicas, etc. En ese caso lo que hará es esto, linkará con issues existentes y las agrupará por temas, etc. por épicas. En otros casos al revés, yo haré una planificación top-down donde yo trabajo con Jira Portfolio y cuando lo que él me estructura y me planifica temporalmente me gusta, lo traslado a un entorno real donde se me van a crear las issues en los proyectos con toda la información de estimación, time tracking, etcétera, que yo he creado en el entorno de planificación. Esta es alguna de las opciones, como veis, del sincronizador. El sincronizador son estas partes, puedo actualizar desde una fecha en concreto o aplicar las actualizaciones que yo ya he hecho en el plan a las issues Jira reales y ahí veis algunas opciones. Puedo sincronizar asignados, estimaciones, descripciones, nombres, versiones, fechas de vencimiento, aplicarlo a las entidades que yo quiera, solo historias o las tres, ¿vale? Bueno, unas cuantas opciones para establecer esa sincronía. Insisto, esto es muy flexible, pero a la vez requiere mucho conocimiento de lo que se está haciendo. Porque ante un plan gráficamente mostrado en la línea inferior de Jira Portfolio, simplemente el hecho de quitar esto de aquí y darle a recalcular, te puede recolocar absolutamente desde cero todo el plan, ¿vale? Simplemente cambiar una variable de entrada en la configuración del plugin y se ve un poquito mejor a continuación. Bueno, un poquito más adelante, ya con eso cierro y lo explico. Esta sería la parte del progress tracking, cómo se hace el seguimiento del progreso del portfolio de proyectos. Sería el backlog, donde podéis ver una barra de progreso visual, donde para cada una de las épicas historias o iniciativas que lo componen podemos ver el estado en el que se encuentran y el grado de avance del mismo. Podemos ver a nivel de detalle, poniéndonos encima, pinchando en cada uno de estos progresos para ver cuántos puntos, en este caso está hecho en puntos de historia, cuántos puntos tengo completados, cuántos puntos tengo pendientes y cuántas historias tengo sin estimar. Y luego, pues como hemos visto antes, a nivel gráfico, con la combinatoria de parámetros que yo quiera, puedo agrupar por equipos, por miembros, mostrar el avance, mostrar las releases que están sin información interna, como es este caso, y bueno, pues poder ver el avance de cada una de las, en este caso épicas. Estoy viendo que son épicas. Lo sé porque depende del botón que tengo aquí, ¿vale? Son historias, épicas, iniciativas, releases, etc. En este caso estoy viendo el avance de las épicas y las fechas planificadas, las ventanas de tiempo que tengo. Esto es una holgura, como veis, de la planificación, a ver si lo que voy a entregar realmente según lo planificado, la siguiente, etc. Ahora sí, con esto llegamos a las settings. Esto es lo que yo decía. Con todo el manejo de entidades que habéis visto hasta ahora y su configuración, que me pasó a plantillas, stages, skills,
restricciones temporales que yo ponga de inicio, de fin, de planifícamelo tú, de respeta lo que digo yo, y todas estas cosas que podéis configurar por aquí, eso es a lo que me refería. Un pequeño cambio en esto, simplemente poner el on-off en qué hace cuando se excede la duración de un sprint, lógicamente puede hacer que el timeline que estamos viendo abajo con la planificación calculada resultante dé la vuelta absolutamente. Y ahí el usuario, bajo mi punto de vista, tiene poco control. Poco control sobre la planificación automática. Es decir, Jira Portfolio es un producto muy potente, pero pensado sobre todo para que te fíes de él. Es decir, pues como pasa con Project, con todas las herramientas de planificación. No están pensadas sobre todo para hacer... Sí que tienes una visualización del tracking, pero una vez tienes una planificación completamente estructurada por el plugin, mediante unos algoritmos automáticos que tienen en cuenta decenas de variables interrelacionadas entre sí, el pequeñito ajuste que hagas en una de ellas va a descolocar absolutamente todo y vas a tener poco control sobre qué es lo que ha hecho el plugin. A no ser que te pongas a cámara lenta a analizar cada una de las fórmulas que el plugin utiliza para tener en cuenta a la hora de asignar a un recurso u otro en función de capacidad, habilidad, de disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y framework de trabajo Kanban o Scrum. Fijaros que, por ejemplo, a nivel anecdótico, lógicamente para Kanban, el algoritmo de planificación premia antes el finalizar historias que el comenzar nuevas. Y eso está bien. Pero tienes que tenerlo en cuenta si has elegido Kanban, porque si has elegido Scrum, el algoritmo no se va a comportar así. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante el tema de las variables de entrada para determinar el comportamiento del producto, finalmente a la hora de planificar. Estoy ahí ya, ¿no? Vale, pues nada. Simplemente deciros que podéis, que intentéis trasladar esto, intentéis trasladar esto a vuestro mundo, ¿vale? Se trata de que estos son los conceptos básicamente que hemos visto: temas, épicas, iniciativas, historia, releases, stages, sprints, plans, skills y el concepto de equipos y de aquellos miembros que son usuarios Jira. Intentad aterrizar eso a qué podéis utilizar, lo que os puede venir bien, y luego pues yo sugeriría que hagáis una pequeña demo. Pues instaléis el plugin, no vais a romper nada, que no es un plugin que interfiera, si no sincronizáis con el mundo real. Vais a poder jugar todo lo que queráis, crearos vuestros planes para hacer test sobre ejemplos de dataset de ejemplo o sobre historias reales que queréis importaros, sin miedo, porque como digo, no vais a romper nada, el plan lo podéis borrar en cualquier momento y las issues no se afectan, a no ser que le deis a sincronizar y modifiquéis estimaciones o inicios o finales. Pero si no hacéis eso, vais a poder explorar bien el producto. Bajo mi punto de vista es un producto potentísimo a nivel de planificación. Sin embargo, sí que es cierto que requiere de un conocimiento profundo. No es un producto para todos los usuarios, para empezar, es para un conjunto de roles muy determinado, que conozcan muy a fondo el producto y cómo se comporta. Insisto, igual que en una herramienta como puede ser Project, cualquier herramienta de planificación similar. Pero sin embargo, sí que lo que aporta es una planificación de un roadmap de producto o servicio perfecta. Si te fías de él y haces caso, vas a poder contrastar muy rápidamente y en un vistazo el cómo vas versus cómo planificaste que deberías ir en un momento dado, siendo esa planificación flexible y adaptable en tiempo real, con los parámetros que hayas introducido. ¿Vale? Bueno, pues nada, este plugin, igual que el resto, está disponible en el Marketplace, tenéis un rango de escalado de precios y número de usuarios, y pues yo os animo a que lo probéis, y cualquier cosa que necesitéis contactéis con nosotros, pruebas de concepto, demos, etcétera, etcétera, como siempre a vuestra disposición. Y ya doy paso al siguiente, ¿vale?